Bienvenidos a otro espacio para el conocimiento. En esta oportunidad me corresponde desarrollar desde la investigación cualitativa los aspectos más relevantes de la teoría fundamentada. Ella surge a partir de un estudio realizado por Glasser Strauss en el área de la salud, específicamente en el área de enfermería por allá por la década de los 60. Su objetivo era investigar sobre la conciencia de muerte en cuanto a las interacciones entre el personal de enfermería y las personas moribundas, sus vínculos y características de la relación, a los fines de explicar el proceso social básico que emerge de esa misma relación. En esa investigación surge, entre otras cosas, el concepto de valoración social, ya que comprobaron que mientras mayor era el costo social, mayor vinculación se generaba entre ambos actores. Por ejemplo, a menor edad del paciente, mayor valor social tenía para el personal de enfermería, entre otras consideraciones detectadas en la investigación. De hecho, esta metodología es muy utilizada cuando se desea que los profesionales sanitarios entiendan mejor las experiencias subjetivas de los pacientes y sus familias ante una situación de diagnóstico de enfermedad o proceso de muerte. Este fue un ejemplo claro de que hay fenómenos que no pueden ser abordados desde la perspectiva positivista, sino que debe adaptarse un enfoque mucho más holístico que permita comprender la realidad a través de percepciones, significados y experiencias de las personas ante una situación determinada. Acompáñenme entonces en este recorrido que va a permitir conocer esta metodología, que permite entender en profundidad los fenómenos a través de su enfoque exploratorio y su contribución para desarrollar teoría, y su rigor como diseño cualitativo. A lo largo de la teoría fundamentada de su desarrollo, en cuanto a contenido vamos a revisar su origen, precursores, metodología, aplicaciones de la teoría y herramientas tecnológicas. Con respecto a ese origen del que hablábamos de la teoría fundamentada, acá tenemos a Strauss y a Glasser, quienes en 1967 generan esta teoría como una de las tradiciones de investigación cualitativa, la cual es definida como aquella que permite formular una teoría que se encuentra subyacente en los datos obtenidos de la realidad investigada. Esto implica que el enfoque del que parte la teoría es el de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones. Por lo tanto, es una metodología general para desarrollar teoría que se fundamenta en el análisis sistemático de datos. Ahora bien, ¿qué pretendían ellos al proponer todo este tipo o esta modalidad investigativa? Lo primero era salir del campo para ir directamente a descubrir la realidad. Una teoría que se pudiera fundamentar en datos, más un desarrollo de disciplina, más una acción social. Por otra parte, debía permitir estudiar la complejidad y variabilidad de los fenómenos y la acción humana, y cómo las personas adoptan un papel activo al responder a situaciones problemáticas. Las personas, además, según su visión, actúan con una intención que se define y redefine por la interacción. Además, debía la metodología permitir sensibilizarse hacia la naturaleza evolutiva y en desarrollo permanente de los acontecimientos. Y por supuesto, tener claridad en que existe una constancia de la relación entre las condiciones, es decir, la estructura, la acción, que son los procesos, y las consecuencias de la investigación. La base epistemológica de la teoría fundamentada radica en el interaccionismo simbólico, que es un proceso según el cual los humanos, las personas, interactúan con símbolos para construir significados. Los seres humanos, mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e ideas,
mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y las de los demás. Comparte con esas interacciones sentimientos que les permiten llegar a conocer a sus semejantes. El investigador en este caso intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Desde esta perspectiva, el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad social. El enfoque principal de este método es el descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, como anteriormente lo comentaba, y no haciendo uso de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Por otra parte, la teoría fundamentada tiene su apoyo en el pragmatismo de George Mead y John Dewey. Para Mead, el fundamento está en el yo y en la mente, dentro del orden social y el simbolismo lingüístico del cual hacen uso las personas para comunicarse. En cuanto a lo que propone Dewey, lo que es los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales, y lo que verdaderamente es relevante en las personas es la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y por supuesto la de sus creencias. En la siguiente imagen de un cono podemos observar cómo se integran todos estos elementos que he mencionado hasta ahora, dando paso a lo que es la teoría fundamentada. Aquí vemos resumidas de manera interviniente la corriente sociológica de Glasser y Strauss, el pragmatismo de Mead y Dewey, el simbolismo de Blomer, con la búsqueda de significados con apoyo en el mecanismo de interacción social, para lo cual se derivan las interpretaciones de la realidad. Eso es lo que conocemos como teoría fundamentada y lo vemos representado en esta imagen. En esta parte de la presentación tenemos lo que son las fases generales del proceso de la teoría fundamentada. Iniciamos con el diseño de la investigación. Teniendo ese diseño, teniendo previsto los elementos que vamos a considerar y las estrategias que vamos a adoptar, pasamos entonces a lo que es el proceso de recolección de datos con los instrumentos que se hayan elaborado a los fines pertinentes o con las preguntas que estén en la mente del investigador. Habiendo recogido esa data, es necesario ordenarla, darle una secuencia, hacer las comparaciones respectivas y todo lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Esos datos se analizan, esos análisis nos van a permitir comparar resultados con la literatura que ya existe y evidentemente eso nos lleva a construir la teoría. Entonces, como puede observarse, es un ciclo de pasos que evidentemente deben ser atendidos y respetados para poder garantizar la objetividad del proceso. Como consecuencia de la presencia de marcadas diferencias de visión de la teoría entre Glasser y Strauss, surge un diseño denominado sistemático en 1998 propuesto por Strauss y Corbin. Para ellos, el proceso de análisis de datos se realiza en dos momentos, un momento descriptivo y un momento relacional. Cada uno de estos momentos se caracteriza por un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica para pensar los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos. Esta propuesta, por supuesto, indica que el análisis de esos datos para cada caso de estudio involucra generar conceptos a través del proceso de codificación, que son las operaciones por las cuales los datos son segmentados y conceptualizados en nuevos conceptos. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la propuesta de Glasser de las de Strauss y Corbin?
Fíjense que acá hay unos aspectos resaltantes. Son muchos más, pero fundamentalmente vamos a destacar los siguientes. Glasser, por ejemplo, no establece en ningún momento una metodología a seguir, mientras que Strauss y Corbin sí la determinan, establecen una metodología, establecen unas fases de investigación para darle orden al proceso. Glasser, por su parte, hace énfasis en la creatividad del investigador y dice que debe ir mente vacía a la investigación. ¿Pero qué es eso de ir mente vacía a la investigación? Significa que es ir a un proceso creativo para alcanzar sensibilidad teórica. Es la única forma en que Glasser considera que se puede llegar a ese punto. Por otra parte, Strauss y Corbin tienen una mayor adecuación a estándares académicos, confían más en la técnica que en la pericia del investigador, contrariamente a Glasser, que, como decíamos, se fundamenta su propuesta en la creatividad del investigador. Glasser es inductivo y fiel a la data, mientras que Strauss y Corbin confían en la inspiración que puede ofrecer esa data. Glasser trabaja sobre un paradigma de codificación bien definido, si se quiere riguroso, mientras que Strauss y Corbin trabajan bajo un paradigma de codificación mucho más flexible y abierto, y Glasser hace uso de diferentes fuentes de información, inclusive cuantitativas, porque él definitivamente viene de una corriente positivista. Por lo tanto, para él es muy normal y aceptable que dentro de una investigación de orden cualitativo puedan aparecer en algún momento elementos que son pertinentes a la investigación cuantitativa. Para Strauss y Corbin, el uso de la entrevista y la observación son fuentes confiables para recoger toda la información disponible en el medio en el cual se hace esa investigación. Pero además Glasser es partidario de elaborar preguntas mentales, como vayan surgiendo de acuerdo a la situación, mientras que Strauss y Corbin consideran necesaria la estructuración previa de las preguntas. Para Glasser, la actitud del investigador debe ser pasiva, no involucrarse en la investigación, mientras que para Strauss y Corbin debe ser activa, entre otras divergencias que pueden encontrarse en la literatura según la visión de ambos proponentes de la teoría. Aquí tenemos las etapas de la investigación. En una primera fase de ella nos encontramos con un proceso de descripción que recoge el suceso o situación de estudio, la selección de los informantes, la aplicación de instrumentos, y requiere de una codificación abierta para la organización de los datos y de un muestreo abierto. ¿Pero qué significa esto de codificación abierta y de muestreo abierto? En el caso de la codificación abierta, los datos se descomponen, se comparan, se etiquetan con códigos y se agrupan en categorías. Y en el muestreo abierto se generan mayores oportunidades para el descubrimiento. Con respecto al ordenamiento conceptual, se explica analíticamente los procesos, es decir, el uso de codificación axial y el muestreo de incidentes y acontecimientos. Es la explicación analítica de los procesos. ¿Y qué es eso de codificación axial y de muestreo de incidentes y acontecimientos? Sencillamente la codificación axial es la relación entre las categorías y las subcategorías a partir de las dimensiones establecidas. Y el muestreo de incidentes y acontecimientos permite conocer el máximo rango de variación de las dimensiones de las categorías. Teniendo todo esto, pasamos a un esquema teórico, que es la explicación y predicción de los comportamientos y significados a partir de categorías en propiedades, dimensiones y relaciones. Por supuesto, este esquema teórico requiere de una codificación selectiva que viene a ser la identificación de la categoría central
que permite saber lo que está pasando con el fenómeno de estudio. Y se inicia con una historia descriptiva, luego con un texto argumentativo y finaliza en un esquema teórico, que es justamente lo que estamos revisando. Y el muestreo discriminado es intencionado, porque allí es donde se hacen los análisis comparativos. Como podemos ver, cada una de ellas se interrelaciona y evidentemente permite la generación de teoría. Para dar una mejor comprensión al tema de las etapas de la investigación, vamos a detenernos en algunos elementos implícitos en este mapa mental que estamos viendo, en el cual vamos a comenzar a mencionar, por ejemplo, a los memos como parte importantísima de este proceso. Allí interviene la observación del investigador, las interpretaciones de la realidad observada y las entrevistas a los informantes. Pero, ¿qué es eso de memos? Ellos son documentos donde se va plasmando las conclusiones del análisis desde una perspectiva analítica y conceptual, más que descriptiva. Ellos deben contener fecha, etapa de codificación, asociación a la categoría de análisis y debe contener además cita de los datos. Ahora bien, estos memos los podemos clasificar de acuerdo a su codificación, de acuerdo a memos teóricos y en función a memos operacionales. En cuanto a los memos sobre codificación, ellos atienden a la descripción de las propiedades y dimensiones de las categorías a partir de los datos. Los memos teóricos se utilizan para hacer comparaciones teóricas, deducir otras propiedades y dimensiones de las categorías y pautas para realizar ese muestreo teórico. Y los memos operacionales son aquellos que están dirigidos a registrar notas metodológicas sobre las acciones a realizar en el proceso de investigación. Por otra parte, nos encontramos con lo que es la codificación de la información. Aquí hablamos de las categorías o la categorización como un concepto que representa de forma abstracta un suceso, acontecimiento, acción u objeto del fenómeno de estudio y que es susceptible de encontrar en otros casos. Se define a partir de sus propiedades, que son sus características, y de las dimensiones. Allí también encontramos lo que es la codificación. Esa codificación es el nombre que recibe un fragmento de los datos en donde se indica un acontecimiento, un suceso o una acción significativa para la persona. Esa codificación la podemos encontrar desde lo que es la clasificación de esa codificación en selectiva, abierta y axial. Cuando nos referimos a una codificación abierta, significa que es el momento de organización inicial de los datos en categorías conceptuales. Es ese primer momento de esa data, de ese procesamiento de esa data. Cuando hablamos de la codificación axial, estamos entonces haciendo énfasis en la formación de conceptos, en un esquema conceptual, en una reducción de datos porque se escogen solo los relevantes para el estudio. Y cuando hablamos de una codificación selectiva, nos estamos refiriendo a la modificación e integración de conceptos, comparaciones de información, para nuevamente delimitar categorías más importantes sobre las que se desarrollará la teoría. ¿Okay? Ahora bien, este proceso de codificación de información es lo que se conoce como el microanálisis, donde se analizan las palabras, pasamos a las frases y de las frases a las oraciones. ¿Pero qué implica esto? Implica considerar primero que nada que se debe aprender a escuchar y dejar que el dato hable. Luego tenemos que entender que esto obliga al investigador a examinar lo específico del dato. Lo obliga a escuchar bien lo que el entrevistado está diciendo y cómo lo dice. Se formulan muchísimas preguntas de diferentes tipos, descriptivas, exploratorias y teóricas para esta finalidad. Se hace abstracción en este microanálisis a partir de los datos
y no aplicar o imponer teorías y conceptos sobre estos. Además, se clasifican los conceptos atendiendo a las similitudes y diferencias, y de allí se generan categorías con diferentes propiedades y dimensiones. También se deben hacer comparaciones que permiten identificar variaciones en los patrones que se hallan en esos datos. Ahora, ¿cuándo debe hacerse ese microanálisis? Hay dos momentos puntuales. Básicamente al comienzo del proyecto de investigación, para describir las categorías con sus propiedades y dimensiones y las relaciones entre los conceptos intervinientes. Y el otro momento es cuando aparece algún dato desconcertante, o cuando se cree que los datos ya fueron analizados de manera inadecuada, o cuando emergen nuevas categorías. Por otra parte, significa que vamos a revisar una comparación constante de esa data a través de el muestreo, que puede ser abierto, de incidentes y acontecimientos, o discriminado, de categorías, determinando categorías y subcategorías, y por supuesto considerando la saturación teórica. Pero, ¿qué significaría entonces esa saturación, por ejemplo, esa saturación teórica? Que me dice, bueno, hasta aquí yo voy a considerar los elementos que he recogido en lo que es la investigación. Significa que los nuevos datos ya no muestran cambios en las dimensiones de la categoría o concepto de estudio. Es decir, ya no hay más nada nuevo que agregar. Ya eso es un indicativo de que nuestra investigación está llegando a su término, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, lo que es la teoría sustantiva y formal, en el cual vamos a considerar que una teoría es sustantiva cuando explica el fenómeno en ese lugar y momento donde ocurrió. Y es un proceso de tipo inductivo porque genera teoría desde los datos. Entonces vemos que para conformar esa teoría sustantiva y formal, confrontamos teóricamente esos conceptos que ya tenemos, explicamos las relaciones y por supuesto nos anclamos en esas categorías centrales que nos van a ayudar a generar la teoría. Ahora bien, existen dos métodos para desarrollar teoría fundamentada: el método de comparación constante y el de muestreo teórico. Con relación a esto, podemos decir que el método de análisis comparativo constante consiste en la comparación de la información recogida para encontrar patrones de comportamiento e identificar sucesos. Compara cada incidente proporcionado por los datos con otros incidentes parecidos que pertenecen a la misma categoría, explorando sus diferencias y sus similitudes. Todos los conceptos se agrupan en categorías descriptivas, se reevalúan y agrupan en más altas categorías o categorías centrales. ¿Y qué es una categoría central? La que representa un patrón de conducta. Es la sustancia de lo que reflejan los datos que se van recogiendo. Esa comparación explora las diferencias y similitudes a lo largo de los incidentes identificados dentro de la información obtenida y provee una guía para la recolección de datos adicionales. Requiere la saturación de los datos, que ya hablábamos de lo que es saturación. En resumen, el método de la comparación constante recoge la etapa de comparar incidentes aplicables a cada teoría, integrar categorías y sus propiedades, delimitar teoría y redactar la teoría. Básicamente, a grosso modo, en esto consiste el método de comparación constante. En cuanto al método de muestreo teórico, podemos decir que este tipo de muestreo, este tipo de método, mejor dicho, selecciona nuevos casos por su potencial para ampliar y expandir teorías ya desarrolladas. O sea, se usa básicamente para este tipo de investigación. En este se realiza una forma simultánea de recolección y análisis de datos, permitiendo ampliar la muestra cuando se necesita más información. Y por supuesto, cuando sabemos que ya esa información está más o menos completa y que le hemos dado el tratamiento adecuado, cuando ya encontramos una saturación teórica,
que implica la recolección de datos que no añaden ya nada nuevo a la explicación del fenómeno en estudio. El muestreo teórico permite al investigador seleccionar nuevos casos para estudio según su potencial para refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrolladas. Encontramos otra forma de ver a la teoría fundamentada desde el constructivismo, y allí tenemos la intervención de Kathy Charmas. Este sociólogo se enfoca en evidenciar las diferencias existentes entre el papel que se ha atribuido a la reflexibilidad desde el paradigma positivista en contraste con el constructivista. Ella insiste además en la importancia de resituar al investigador como parte integral del mundo social que pretende investigar y por otra parte sugiere que los significados que las personas atribuyen a la realidad son determinantes en el modo como estos se relacionan en dicha realidad. De hecho, aquí se explica que se retoman las ideas originales de la propuesta Glasser-Strauss, enfocada en valores, creencias, sentimientos, ideología de los participantes y del investigador para generar teoría. Evita las categorías preestablecidas porque no reflejan los sentimientos de los participantes. La teoría como producto es un relato escrito de carácter explicativo y a menudo sin diagramas ni figuras para sintetizar el proceso. Esta es una variante de la teoría fundamentada. Contamos también dentro de la teoría fundamentada con una visión de Adele Clark y que se denomina posmodernismo, en el cual ella agrega a todo el proceso metodológico de la teoría fundamentada mayor especialización y diversidad en los recursos para el análisis y sistematización de la información. De hecho, ella propone el uso de mapas circunstanciales, mapas de mundos, arenas sociales y mapas posicionales. Como buena sociólogo, además, entiende que deben analizarse variaciones, diferencias y silencios en la información de manera condicional y compleja, y para eso sigue las huellas de Michel Foucault. Hasta ahora hemos revisado 4 posturas de una misma visión, sus tipos o etapas e implicaciones metodológicas, por lo que ahora nos toca concretar en qué se diferencia la teoría fundamentada de otros métodos cualitativos. Se dice que la principal diferencia de este método con los demás reside en el énfasis que se hace en la generación de teoría, es decir, es un método para producir teoría. A través del proceso de teorización, el investigador descubre, manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando a la teoría fundamentada para poder desarrollar o confirmar esas explicaciones del cómo y el por qué se dan los fenómenos. ¿En qué podemos encontrar las posibles aplicaciones de la teoría fundamentada? Tenemos una aplicación desde lo cualitativo para lo que son los procesos de etnografía, estudios de casos, historias de vida y la fenomenología. Y desde el punto de vista de las áreas del saber, pues son múltiples sus aplicaciones, en medicina, en enfermería, en psicología, psiquiatría, en educación, que es el área que nos toca, que nos incumbe directamente, en la antropología, en la gerencia, en la criminología. Es una teoría que se adapta perfectamente al ámbito de investigación de todas estas áreas de la ciencia, de estas áreas del conocimiento. Por supuesto, para facilitar la labor del investigador, existen programas para el análisis de datos. Los software de análisis cualitativo de datos asistidos por computadora ayudan al investigador a sintetizar, ordenar y organizar información recogida, facilitando asimismo la presentación de resultados de investigación. Hay varios programas, sin embargo, los más conocidos son el Atlas-T, que es un programa diseñado para el análisis de datos cualitativos que facilita la codificación y el análisis de la información o de la data.
Permite almacenar, organizar y obtener informes resumidos de los datos más significativos que emergen del análisis. También está el en vivo, que puede analizar todo tipo de textos, pero además tiene la gran virtud de que analiza información en entornos virtuales y en redes sociales de Internet. Y por supuesto también existe el QDA Miner y el AQuad, que también son programas que hacen análisis de la data, y por supuesto eso reduce muchísimo el tiempo de dedicación para estos eventos de investigación. Hay algunas críticas a la teoría fundamentada. Una de ellas tiene que ver con esa influencia positivista de Glasser y que mencionábamos anteriormente, en el cual él acepta que puede haber la convivencia de elementos de tipo cualitativo con elementos cuantitativos. Lo otro es que, al igual que el paradigma cuantitativo, está sustentada en hechos. Otra de las críticas que se le hacen es que se considera solo una metodología para el análisis. Existen riesgos también en la actuación del investigador. La subjetividad del investigador puede afectar los resultados de una investigación si ese investigador no está bien preparado para ese trabajo que tiene que realizar y se deja llevar por corazonadas, por el inductivismo, por estereotipos, así también como la falta de comprensión o introducir variables al enfoque que de alguna u otra manera afectan lo que es el desarrollo normal de los análisis de la data. ¿Okay? Lo otro es que quiero cerrar esta exposición comentando que las 4 propuestas sobre teoría fundamentada, es decir, la de Strauss y Glasser, la de Glasser y Corbin, la de Clerk, la de Charmas, son utilizadas hoy en día. Su diferencia radica en que varían en el enfoque de la realidad. Obviamente, la de Strauss y Glasser han sido muy utilizadas en América Latina. Finalmente, entre las múltiples opciones de información teórica sobre tan relevante tema, dejo por acá algunas fuentes importantes de consulta, así como enlaces a videos para ampliar o profundizar en la información. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de utilidad la información que les estoy dejando por acá.